Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra semana de reflexión teológica alfonsiana. Como ya les habíamos anunciado, tanto para hoy jueves como para mañana viernes, estamos contando con la presencia del Padre Felicísimo González, un hermano muy querido también por todos nosotros en nuestra viceprovincia. Yo creo que donde él va siempre se da a querer por su manera de ser, cercana, sencilla, y pues hablando así, presentémoslo como se merece: doctor en teología moral, profesor en muchas universidades. Él ha enseñado sobre todo en el Seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo, también en México, dado muchas conferencias, y bueno, está aquí con nosotros. Pues es un gusto, Padre Felicísimo, contar con su presencia, con su sabiduría, no solamente con el intelecto, sino con la sabiduría que usted siempre se le caracteriza, de toda esa experiencia que tiene como redentorista, como profesor y sobre todo en este ámbito de la moral. Bienvenido, Padre Felicísimo, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, Padre. Entonces, hoy vamos a tocar uno de los puntos fundamentales de la vida de San Alfonso y para nosotros los redentoristas, que es su teología. Su teología moral. Bien, Padre Feli, ¿le gustaría más o menos plantearnos el marco del tiempo de San Alfonso con respecto a la teología moral? ¿Cómo se veía, cómo se entendía en ese momento? Bueno, he visto ahí una serie de preguntas. Te agradezco, Padre Ray, la presentación. Ya me conoces, cómo soy. Siempre he escrito algunas pequeñas cosas, porque también este año, incluso por las redes sociales, estamos dando el curso de moral fundamental, especialmente en lo que aludes al tema de la conciencia. Entonces, este contexto de la teología moral en tiempos de San Alfonso, el tema es concreto, evidentemente es concreto, pero el personaje que determina el tema es otro cantar. San Alfonso ya tiene tantas características desde que nace en 1696 hasta su muerte en 1787, lleva en sí un mundo muy amplio, muy difícil de encuadrar en unas breves charlas, dificilísimo, pero que al estar valorando una época tan amplia, una época tan especial, una época tan plural y multiforme, asusta. Le asusta, que habla, como será, más a los hermanos que quieren enriquecerse en parte con esta breve experiencia. Pero viendo los temas de hoy, el de mañana, un servidor, se da cuenta que se trata de centrarse en dos grandes pilares. El Papa Pío XII colocó a San Alfonso, dos grandes pilares. El 26 de abril de este año fue domingo, el tercer domingo de Pascua, pero como estábamos en esta pandemia, estamos en la cuarentena, pues se nos pasó desapercibido, ¿no? Se cumplieron 70 años de esta declaración del Papa Pío XII, 26 de abril del año 1950, proclamándolo patrono de confesores, que es mañana, el tema de mañana, de moralistas, que es el tema hoy. No es fácil para Alfonso mantener a flote su discurso sobre la moral. No fue fácil. ¿Por qué? Porque le tocó tiempos complicados. El siglo XVII y el siglo XVIII fueron compulsivos, difíciles en este tema, extremistas también en este tema de la moral. ¿Por qué? Yo, por una parte, lo que es el rigorismo, jansenismo, y por otra parte, el lasismo. Y él tuvo que mantener a flote su teoría de la moral frente a lo que ellos decían, más o menos, el antiprobabilismo, ya vamos a explicar la palabrita, y ante el jesuitismo, porque lo cuadraban en las dos partes, él muy bien
con su sencillez, con su ciencia, con su característica como abogado, supo muy bien ir adelante y mantener una teología que ha sido válida, que sigue siendo válida, que es para nosotros como redentoristas un tesoro. Es un tesoro, porque muchas veces nos dice, los redentoristas son misioneros, claro que sí, pero pocas veces nos dice, son moralistas, en el mejor sentido de la palabra, moralistas. ¿Por qué? Porque su papá fundador es patrono, no lo ponen patrono de misiones, lo ponen patrono de confesores y moralistas. Entonces ahí tenemos un amplio campo en un mundo muy difícil, una época muy difícil. San Alfonso pudo mantener adelante todo el proyecto que le dio. Y cuando intentó descubrir el carisma como sacerdote, no lo tenía fácil. ¿Por qué? Porque venía de un fracaso. Venía un fracaso de los tribunales. Había perdido un juicio importantísimo en Nápoles, enfrente dos grandes duques, y ahí Alfonso perdió. Y cuando perdió, y ya sabemos todas las frases que habrá repetido el padre Paquito, y que pasó a estudiar teología. Cuando perdió este juicio, 26 años. Cuando comenzó a estudiar la teología como sacerdote, recién comenzaba 27 años. Y la teología la hizo por libre. No tuvo que ir a ninguna universidad, no fue a ningún seminario, no. Pero sí le pusieron a un canónigo, el más importante de Nápoles, para darle clases. Le dio clases. Le enseñó los libros de teología, que son franceses. El libro del Tratado de la Dogmática, el Tratado de la Moral. La dogmática quedó contentísimo San Alfonso, pero con la moral, nada. Porque Genet, el libro de Genet, es un poco rigorista y jansenista. Entonces él tuvo que ir poquito a poquito buscando otros autores, y ahí se metió en el mundo de los jesuitas. Y dentro de los jesuitas, un profesor que era también catedrático en Alemania, que se llama Wassenbaum. Y él es el que le abrió un poquito las puertas, porque aunque también tenía esa característica del casuismo, la casuística, sin embargo tenía apertura. La apertura que próximamente otros autores han visto como Vidal de la Benignidad, que también está ahí, pastoral. Entonces, la época de San Alfonso en la moral es la época de la casuística. La casuística es un caso. Estudia caso por caso, para no decir las palabras técnicas de las clases. Caso por caso. Y cada caso se ve en una reflexión. Aquí venía el problema. Es una reflexión desde lo jurídico, desde lo teológico. Desde ahí entraba lo jurídico. Y claro, Alfonso en lo jurídico era un trome. Lo moral después lo fue. Entonces ahí tenía esa característica, lo jurídico y lo moral. Él se dio cuenta, sobre todo por las misiones que tenía, por la gente que sencilla que tenía, que no coordinaba, no pasaba bien, no conjuntaba bien esa exigencia tan difícil para la gente. Entonces tuvo que, ya no por la ciencia, tenía mucha ciencia, sino por la praxis en las misiones, la gente pobre de Scala y otros sitios, tuvo que darle un tono más suave a todo lo que era el proyecto de la moral. Entonces, claro, ahí ya nos vamos a meter, no tienes ninguna pregunta, con los sistemas morales. Bien, si le parece, hacemos una síntesis de lo que acaba de decir, porque es importantísimo. San Alfonso, su ambiente es muy difícil por esas dos posturas que hay, que ya las vamos a tratar a continuación. Muy rigorista, muy apegado a la ley, muy laxista, total, entre comillas, libertad para cada uno decidir lo que mejor le convenga. Y San Alfonso va a estar entre esas posturas. Él estudia la teología
Y la teología que él estudia va más de tendencia rigorista, pero su teología de él propiamente, va a surgir cuando esa teología que aprende en el seminario la contrasta con la realidad, cuando él empieza en las misiones, a trabajar con los pobres, los lazarones y todo lo demás. Y entonces, ahora sí viene lo que continúa con el Padre Felicísimo, los sistemas morales. Muy bien, Padre. Ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué son los sistemas morales. Los sistemas morales siempre en la época de San Alfonso fueron así como una manera de parte de los moralistas de hacer un camino para que cuando la gente tuviese un problema moral, supiera cómo conducirse, de tal manera que no se atollase ahí, no quedase estancado. Entonces le facilitaba su manera de liberar la conciencia. La conciencia no se traume. Entonces, y inventaron una serie de sistemas morales. Evidentemente, como tenemos que decir, la palabra sistema de moral precisamente es un término, es una expresión que la acuñó San Alfonso. O sea, que eso se debe a San Alfonso, sistema de moral. Entonces, el sistema de moral no es una especie de enseñanza, no es una especie de teoría, de estudio, no es así. No es tampoco una fundamentación de la moral, nunca. No es fundamental la moral, sino que nos habla de una manera, o la manera, para San Alfonso, correcta, de llevar a cabo un juicio de conciencia. Juicio de conciencia, ¿no? El juicio de conciencia también se puede decir que es discernimiento para después juzgar ante leyes inciertas, objetivamente. O sea que yo tengo un valor subjetivo. Yo objetivamente tengo otro fuera de mí. Entonces, como había confusión, ahí los especialistas, los teólogos, los moralistas, hicieron una especie de estos sistemas morales para que la gente, viéndolo, supiera. Solo hay que fijarse en 3 grandes sistemas, solo 3, porque hay muchos, pero son más bien solo 3 los que tenemos que vernos, nada más. Y estos, que son varios, serían el probabilismo, probabiliorismo y el de San Alfonso, equiprobabilismo. Los 3, que es probabilismo, probabiliorismo y equiprobabilismo. Es el de San Alfonso. No nos metemos ahí con otros sistemas que es el cruciorismo, no mitigado, no nos metemos. Ni el lacismo. No nos metemos, diremos alguna cosita, pero no nos metemos. Nos dice, sobre todo, estos 2 grandes sistemas, el complemento, puede ser la síntesis, aunque lo revisaron muy bien, porque hemos dicho que, a ver, los antiprobabilistas lo examinaron con lupa a San Alfonso para ver si era así. Igual que tampoco querían la teología jesuítica, porque hay muchos, así, proyectos, muchos libros de moral de los jesuitas que los quemaron, los sacaron. También lo investigaron a San Alfonso para ver. Entonces, el probabilismo señala, en un caso de duda, yo tengo un caso de duda, en un caso de duda puedo seguir una opinión probable, aunque exista otra más probable. Esto es el problema. Esto para mí es probable, lo sigo. Aunque yo viera que otra es mucho mejor, más probable, pero así. Eso tiene sus... Pues estuvo entredicho. Después está el probabiliorismo. Solo se puede seguir la opinión favorable a la libertad, con tal de que sea más probable, por decir más probable, esta probabilidad que su contraria. Al contrario. Es una opinión, está rígida también, es rígida. Es rígida, porque señala que la ley está por encima de la libertad. Y la salvación siempre dice, nos piden, decían los probabilistas, nos piden
que tenemos que ser demasiado exigentes. Para salvarme, cuanto más exigencia, mejor. Esto es una teoría del siglo XVII y del siglo XVIII, que tocó a San Alfonso. Ahí está. Entonces, esas son las dos teorías que tiene. Y después viene la otra, lo que se llama el equiprobabilismo. Porque los dos extremos, el cruciorismo y el lasismo, están condenados por el Papa Alejandro VII. Pues viene el equiprobabilismo, que es el caso de San Alfonso. En el caso de duda, decía San Alfonso, que puede seguir la opinión favorable a la libertad, con tal que sea igualmente probable que la contraria. Igual. No habrá otra probabilidad. Entonces, el equiprobabilismo, San Alfonso, es una especie, sí, de probabilismo, creo que sí, pero mitigado. Por eso se salvó. Y no se cae. No se cae. Porque es una especie de probabilismo, pero mitigado. Y en el San Alfonso, en este modelo que tiene equiprobabilismo, lo que entra en juego es el sentido de posesión. ¿Cómo es posesión? Por ejemplo, en la duda, si ha cesado una ley, no ha cesado, yo no sé, para cumplirla, posee la ley está a favor de la libertad. O sea, que la ley es más que la libertad. Siempre sé yo que dude, esta ley habrá caducado, no habrá caducado, la habrán quitado, no la habrán quitado. Entonces, mientras no tenga certeza, posee la ley lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es presunción favorable a la ley, no a mi libertad, porque a lo mejor poco. Segundo caso, en el caso de dudas sobre la promulgación, una ley nueva está promulgada, no está promulgada, ¿quién posee la libertad? La libertad está en posesión, porque su presunción es estar a favor de lo que yo sé todavía, lo nuevo no lo sé, todo lo sé. Entonces, mi libertad, y queda en juego mi libertad. Este sistema moral lo propuso San Alfonso y con ello se estaba oponiendo a las corrientes rigoristas del probabilismo, de los dos, todo probabilismo, se estaba oponiendo. Entonces, por eso se salvó de una parte y de otra, de venirlo y ya está. Aquí está. Entonces, ese es el esquema que San Alfonso tiene para intentar, donde el sentido de la libertad de cada cual, porque la conciencia es la voz de Dios en nosotros. Conciencia, claro, ya diremos, bien formada. No vale una conciencia de un pardillo, de un baldragas, de un loco, no vale. Es una conciencia bien formada. Ahí están todos los sistemas morales, con esta confusión, con este poner orden, pero a lo mejor en vez de poner orden, pusieron más desorden. Así es. Sí, es verdad. Entonces, nuevamente resumiendo lo que hemos dicho, hay esas dos posturas, el probabiliorismo y el probabilismo. Pero primero es el probabilismo, sí. Claro, y entre ellas siempre está en juego qué es mejor. Primero, la libertad o la ley, qué es lo que yo tengo que seguir. Y San Alfonso pues va a poner ese punto medio que le llamamos el equiprobabilismo, claro, sí, en el cual si hay igual proporción entre ley y la libertad tiene mayor peso, por así decirlo. Tengo la capacidad para seguir, en caso de dificultad de conciencia, seguir mi propia libertad. Padre, ayer por ejemplo con el padre Paquito veíamos que San Alfonso uno lo puede estudiar así como lo estamos haciendo de diferentes puntos de su vida, pero al final todo va una sola desde su experiencia con Dios, desde su experiencia en la pastoral, y todo eso lo plasma en sus escritos, ¿no? Por ejemplo, aquí usted ha hablado algo que es también un punto principal en la teología moral de San Alfonso, que incluso va a llamar la atención y va a ser criticado, no solamente por irse contra el sistema moral que estaba vigente y fuerte en esa época, sino por poner el tema de la conciencia como en el primer capítulo de su libro de la teología moral que escribió en su primera edición, algo que no se había visto hasta ese momento tal vez, y la fuerte necesidad de San Alfonso de insistir que la conciencia va a tener que ser nuestra herramienta
para poder siempre discernir por dónde va Dios, qué es lo que quiere de uno, y eso incluso no es un libro de moral, pero es un libro espiritual, las prácticas de amor a Jesucristo, pero es allí donde él va a plasmar de una manera especial, sobre todo con textos de San Pablo, lo importante que es la conciencia y el amor a Dios, ¿no? Bien, Padre felicísimo. ¿Algo más que podamos añadir Sí, a esto? mira que en ese caso, este año que estamos con esto de las clases de manera especial, de manera virtual, como no sabíamos hasta cuándo podíamos dar o no, porque yo he terminado el lunes. Las clases he terminado el lunes, de moral. Dije, vamos a empezar, aunque sea una cosa así, antididáctica, con el tema más importante. ¿Y sabes cuál escogí? Escogí La conciencia. conciencia. La conciencia, porque este es el punto clave. El punto clave, no sé si es que somos hijos de San Alfonso, ya nos han metido tanto, hemos mamado tanto la conciencia y conciencia, es la conciencia como sentido así, característico, porque todo los sistemas morales trataba de orientar a la conciencia de cada sujeto, de cada persona. Y más cosas todavía hay, ¿no? Ya nos queda tiempo, ¿no? Nos queda. Sí, sí, usted me dice hasta qué momento... Sí, no, nos queda tiempo todavía. Bien, Hay bien. otra pregunta. Bien, bien. ¿Cómo es esta? Cuando nosotros, por ejemplo, yo aquí he estado leyendo un poco más acerca de este tema de San Alfonso con respecto a la conciencia, podemos decir que San Alfonso se adelanta muchísimo, ayer le decía también, o antes de ayer al padre Paquito, se adelanta muchísimo a su época, porque este tema de la conciencia va a resaltar sobre todo en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes 16, sobre la importancia de la conciencia, y sobre todo da gusto de saber que fueron hermanos nuestros los que prepararon este apartado, el padre Geri, el padre Capone, sobre este tema de la importancia de la conciencia, y si me permite, para que los hermanos tengan una idea de lo que habla este punto, para que ustedes vean cuán necesario es tener presente este tema en nuestra vida. Dice el Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes número 16, menciona: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y debe evitar el mal, porque el hombre tiene una ley inscrita en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Entonces, San Alfonso, como les digo, este es un texto del Concilio Vaticano II, pero ya San Alfonso se adelantaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a su época. Hay, por ejemplo, Padre Felicísimo, para entrar un poquito más con esto de la conciencia que San Alfonso insiste, sobre todo, para los que no conocen, hay varios tipos a nivel de estudio acerca de la conciencia. Hay la conciencia, por ejemplo, la que San Alfonso va a tratar de analizar y a la cual lo van a atacar tal vez un poco, que es con respecto a la conciencia errónea. Y esto, bueno, tal vez ya mañana saldrá un poquito más, yo creo, en el tema de la confesión, pero para que vean cómo va de la mano en su pensamiento, ¿no? El tema de la conciencia errónea y sobre todo también el tema de la libertad, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Bueno, padre Feli, dígame. ¿Más? ¿Algún punto más todavía hay? Bueno. Había otro punto, mira, el último, mira. Bueno. Has dado, en la conciencia se da lo que siempre se dice en clase que tú recordarás. Siempre hay que tener libertad y responsabilidad. La libertad parece que la escoge uno, la responsabilidad es la conciencia. Eres tú en Dios. Tu bien está en Dios. Tu bien, mi bien. Si yo pongo el bien, la autonomía, solo yo, me destruyo. Ahí está. Y también había aquí un punto que también hablaba de la teología moral de San Alfonso de nuestra actualidad. ¿Qué diríamos nosotros a un seminarista? ¿Qué diríamos a uno que se prepara?
Evidentemente, hay que decir que para entrar a estudiar teología en general, y más la moral, y más, requete más, la conciencia, hace falta mucha oración. Mucha oración. Hace falta ciencia y hace falta pastoral. ¿Por qué? Porque la pastoral es maestro y alumno. Al maestro me enseña, sobre todo el cómo, no el qué, porque el qué ya lo sé por eso, el cómo. ¿Cómo? Entonces yo tengo, si quiero ser un buen maestro, tengo que ser alumno en la pastoral, que me van a enseñar el cómo, igual que las misiones le enseñaron a San Alfonso, cómo tienes que actuar como sacerdote, como confesor. Así tiene que ser. Entonces, eso. Y también significa cercanía a la gente sencilla, la gente pobre. Y actuar siempre con ideas claras y acogedoras. Actuando con ideas claras y acogedoras. Y si nos preguntan más a este tiempo, la moral siempre habla de responsabilidad. Entonces, este tiempo del coronavirus tenemos que tener una gran responsabilidad. Responsabilidad al más alto nivel. Porque se trata de cuidar, proteger el don de la vida. Esto implica concientizarnos todos que está en peligro, está en riesgo mi vida, nuestras vidas, la vida de los demás. Entonces, ahí se encuadra el tema en bioética. Este año no lo he dado porque ya para un novato no me voy a meter yo en estas clases virtuales dando un montón de cosas. Tampoco voy a dar casos de conciencia, porque el padre Raíz sabe que casos de conciencia significa la presencia y el diálogo frente a frente, cara a cara, de maestro-alumnos, diciendo muchas cosas, poniendo así sobre la mesa todo lo que hay en la conciencia de cada uno y de la gente más sencilla para poder ayudarles, para ayudarles. Entonces, aquí tenemos este problema encuadrado de lo que nos está pasando en la bioética. Tiene un sentido, una perspectiva científico-racional y una perspectiva o reflexión lógico-moral. Me acabo porque si no, me paso. Muy bien, padre, felicísimo. Sí, es importante, como usted menciona, ¿no? Y todo esto del sentido de responsabilidad, aunque suene redundante, el de tomar conciencia, el de tomar conciencia de que no estamos en un tiempo fácil y que no es broma las consecuencias de nuestros actos, que tenemos que tener muchísimo cuidado, al menos con todo lo que está pasando. Y bueno, yo también añadiría algo más, ¿no? Al Papa Francisco, cada vez que lo escucho, cada vez que leo sus escritos, me recuerda muchísimo a San Alfonso, muchísimo, por el sentido de la pastoral, de la cercanía, de aprender, como usted menciona, de aprender en la vida, como lo hizo San Alfonso. Su teología, no solamente de escritorio, sino de su experiencia pastoral con la gente, de sus propios conocimientos, todo eso confluyó para su teología moral. Y el Papa Francisco, pues, como le digo, me recuerda muchísimo esto, y él viene insistiendo sobre esta palabra que, bueno, es muy de los jesuitas, que yo siempre los veo a ellos como nuestros primos hermanos o algo así, porque coincidimos en muchas cosas, acerca de la necesidad de discernimiento para poder tener una conciencia verdadera, recta, y no dejarnos llevar por impulsos, no dejarnos llevar por tendencias, no dejarnos llevar por tantas cosas que a veces uno puede pensar que es lo bueno, pero no realmente porque lo digan la mayoría sea necesariamente lo correcto, ¿no? Pues yo creo que eso debería quedarnos para nosotros, al menos ya en estos últimos minutos que nos quedan, como dijimos al inicio de esta semana teológica, que San Alfonso es teoría, pero práctica también. Entonces, para nuestra vida, yo les recomiendo también que lo apliquemos, que esto que hemos hablado nos sirva también nosotros para ayudarnos a discernir en nuestra vida antes de tomar cualquier decisión, antes de optar por algo, siempre el discernimiento, la conciencia y la libertad que nos van a permitir de una u otra manera elegir lo mejor, pero como ya lo mencionó el Padre Felicísimo, la oración. La oración es donde nos encontramos con Dios y podemos, gracias a Él, con su luz que nos da, poder discernir. Y el tema que estás hablando es el tema de lo que se llama técnicamente dokimasein. ¿Te acuerdas? Discernimiento es dokimasein. 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 Discernir. Discernir. Bien y el mal. Coger. Así es, pues
Muy bien, pues padre, felicísimo, Ah, muchísimas gracias por su hasta mañana. tiempo, por Mañana. acompañarnos, por compartir sus conocimientos. Sí, Vamos a siempre estar muy agradecidos por este momento que ha compartido con nosotros. Y bueno, entonces nos vemos el día de mañana para mañana, hablar. sí. Ya vimos la moral, ahora viene un punto que nace o paralelamente que surge, que es la confesión. Y gracias a lo que hoy día hemos Sí. hablado, mañana vamos a tener más capacidad de poder comprender por dónde y qué es lo que quería San Alfonso con ello. Pues gracias, Padre, felicísimo, un gusto de tenerlo con nosotros. Nos estamos viendo el día de mañana entonces por este mismo medio del Zoom, y gracias a todos los que nos están acompañando en esta semana teológica alfonsiana, que aprendamos, como les digo, no solamente conocimientos, sino sobre todo que los podamos poner en práctica. Terminamos rezándole a la Virgen María, si le parece, Sí, y nos claro. encomendamos a ella, nuestra Madre, para que siempre interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del perpetuo socorro, ruega Ruega por por... nosotros. Muy bien, Ruega por- Padre, felicísimo. Nos estamos viendo Hasta entonces el mañana, día si de Dios quiere. mañana. Muy Hasta mañana, si bien, Dios quiere. Hasta nos mañana. vemos. Chao, hasta mañana. Adiós, hasta luego.